Chicos, chicas, ¿cómo están? Espero les esté yendo súper bien. Ya saben que vamos a continuar con nuestro súper resumen de sistema urinario, ¿no? En este caso habíamos completado la parte de anatomía de los riñones. Lo que vamos a ver ahora, en este caso, chicos, chicas, va a ser lo que corresponde a la fisiología de los riñones, ¿ya? Entonces vamos a ver un poco de las funciones de los riñones, ¿ya? Hasta la anterior clase hemos visto, o bueno, hasta la anterior grabación hemos visto estas características generales, hasta esto de aparato yuxtaglomerular. Lo que vamos a ver ahora son funciones de estos riñones, ¿ya? Los riñones, como habíamos mencionado mucho antes, se considera que van a ser órganos que van a tener múltiples funciones, no solamente producir orina y lo que tenga que ver con la orina, en realidad tiene otras funciones diversas y múltiples, como por ejemplo, puedes mencionar la producción de hormonas. Una hormona muy famosa que produce el riñón es la EPO. ¿Qué es la EPO? ¿Nah? Si recuerdan un poquito de sangre, la EPO es la eritropoyetina. La eritropoyetina, muy bien. Ahora, esta eritropoyetina, jovencitos y jovencitas, es importante porque aumenta la producción de glóbulos rojos, ¿no? Por eso es eritropoyetina, que produce o que estimula la eritropoyesis, ¿ya? Es lo que tienes que considerar para ello. Por ejemplo, cuando hay hipoxia, hay una disminución en este caso, de la cantidad de oxígeno a nivel de nuestro organismo. Los riñones detectan esto y lo que hace es fabricar mayor cantidad de eritropoyetina, ¿ya? Es lo que tienes que marcar para ello. Muy bien, entonces ese detalle es muy importante. Otra función también interesante es la activación de la vitamina D. Recuerda que la vitamina D3 se fabrica a nivel de nuestra piel. Los rayos ultravioleta llegan, convierten el 7 de hidrocolesterol, ese va al hígado, sufre una primera activación con una primera hidroxilación, luego llega al riñón y ante la presencia de la PTH, de la paratormona, se convierte en la vitamina D3 activa, con su segunda activación, o si quieres llamarle su segunda hidroxilación. En este caso, se convierte en 1,25 de hidroxicolecalciferol. Y esta es importante para la absorción de calcio y de fósforo a nivel intestinal. Nada es lo que tienes que mencionar entonces para ello. Bueno, acá no está escrito, pero otra función también es interesante. También realiza gluconeogénesis. Pues sobre eso no era del hígado. Bueno, el riñón también tiene esa propiedad, tiene esa capacidad de poder realizar gluconeogénesis. No como el hígado, claro, ¿no? Pero también realiza gluconeogénesis, ¿ya? Bueno, ahora, lo que tenga que ver con la formación de la orina básicamente es lo siguiente, ¿no? Esta primera, regulación del equilibrio hidroelectrolítico, regulación hidroelectrolítica. Hidro, agua, electrolítica, electrolitos. Nada, es lo que tienes que mencionar. Por ejemplo, tú consumes mucha agua, vas a expulsar bastante agua a través de la orina, ¿no es cierto? Por ejemplo, has consumido 3 litros de agua, 4 litros de agua, vas a estar yendo al baño y vas a estar eliminando gran cantidad de orina con gran cantidad de agua. Si consumes poca agua, del mismo modo, poca orina, ¿no? ¿Qué pasa con las sales? Del mismo modo, los electrolitos, iones, sales en general también. ¿Qué pasa si consumes mucha sal? Vas a expulsar gran cantidad de sal. Pruebas la orina, salada, salada. No es lo que tienes que mencionar. Pero si consumes poca sal, me expulsarás poca cantidad de sal. Es lo que tienes que considerar, ¿ya? Bueno, eso dependiendo de la evaluación del organismo. Tu propio cuerpo realiza su propia evaluación, ¿ya? Bastante interesante. Es lo que tienes que marcar para ello. Ahora, ¿qué pasa, joven o joven, si hay mucho volumen de sangre? Porque hay mucha agua. De repente has tomado mucha agua. Eso aumentaría la presión arterial. ¿Qué haría el riñón? Expulsaría mayor cantidad de agua para disminuir la presión arterial. ¿Qué pasa si no has consumido agua? ¿Ya? Como por ejemplo ahorita no he consumido agua, ¿ya? La garganta se seca. ¿No? ¿Qué pasa si no has consumido agua y de repente todavía has tenido una hemorragia o estás con vómitos o con diarreas, como lo que hemos visto antes? ¿Ya? ¿Qué hace el riñón? Dice, uy, no podemos perder tanta agua. Activa su sistema renina, angiotensina, aldosterona y con esto, ¿qué es lo que logra? Lo que va a lograr, chicos, chicas, es pues aumentar la presión arterial, ¿ya? Entonces, dependiendo, ¿no? Puede subir y puede disminuir la presión arterial, ¿no? Regula el pH también. Las sustancias ácidas, por así llamarlas, que se acumulan en nuestro cuerpo pueden ser eliminadas a través de la orina. Y si fuera un caso, en este caso contrario, digamos que se acumulen elementos alcalinos, también puede hacer la eliminación de esas sustancias a través de la orina, ¿ya? Dependiendo. La mayoría de personas, por ejemplo, come gran cantidad de carbohidratos y carnes, entonces el pH típico de nuestro organismo, de nuestro medio interno, va a ser algo ácido en este caso, ¿no? Bueno, no es que sea ácido, ¿no? Sino es que va a tener gran cantidad de estos elementos con característica ácida. Entonces, ¿qué hace el riñón? Lo expulsa a través de la orina para mantener nuestro pH, ¿ya? Para mantener nuestro pH tan característico. ¿Cuánto era el pH? 7,4, ¿sí? Ya, eso es ligeramente alcalino, ¿ya? Pero para evitar que se baje hacia la acidez, ¿qué hace el organismo? Expulsa esos elementos ácidos, ¿ya? Es lo que tienes que considerar. Si fuera un vegetariano en este caso, digamos, no consume carne, cuida bien su dieta, muchos elementos alcalinos, ¿qué haría el riñón ya también? Eliminaría esos excesos a través de la orina. Entonces, eso va a depender, ¿ya? Eso va a depender de la persona. Es lo que marcan entonces para ese detalle.
Otro, naturalmente, es que a través de la orina expulsas los desechos, ¿ya? Clásicamente los desechos nitrogenados, urea, ácido úrico, creatinina, urea, ácido úrico y creatinina, son expulsados a través de la orina, ¿no? Entonces, estos que están acá en verde esperanza, verde Holm, ¿no? Refieren que van a ser en relación o van a estar en relación con la formación de la orina. Y para la formación de la orina, chicos, existen tres pasos bastante interesantes, bastante importantes. ¿Cuáles van a ser? La filtración glomerular, luego la reabsorción y finalmente la secreción, que otros prefieren llamarle excreción y bueno, sí tienen mucha razón, ¿no? Es lo que marcamos entonces, chicos, chicas, para esas características. Ah, creo que está muy pequeño, lo ampliamos, a ver, creo que lo vamos a ampliar un poquito para tratar de ver de mejor manera, ¿ya? A ver, vamos a ampliar entonces esto para poder ver de mejor manera, ¿ya? Se ha cortado. ¿Qué pasó? A ver, espérense un rato, ¿ya? Después lo editamos. O de repente no. ¿Qué será? Ya volvió la imagen, creo. Ya chicos, entonces vamos a ver estas funciones de la orina, ¿ya? Ya chicos, yo creo que ahí queda, eso sí se ve, entonces vamos a continuar con esta descripción. Bueno, yo ya no me veo, pero no hay problema con ella, ¿ya? Aunque podemos bajar esto, ¿no? Podemos bajar un poco más, ¿ya? Para que no nos esté viendo desde tan arriba. Un poquito más arriba. Ya chicos, entonces vamos a continuar con toda esta descripción. Ya estábamos viendo formación de la orina. Bueno, estaba acá arriba y ahorita no se ve. Pero recuerda que tiene tres pasos. Filtración, reabsorción y secreción, ¿ya? Cuando hablamos de la filtración, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Tú recuerda que el glomérulo renal, que es parte de la nefrona, está formado por capilares fenestrados. ¿Y de dónde llega ese capilar? Viene de la arteriola aferente y la arteriola aferente a su vez de otras arterias, ¿ya? Entonces recuerda que el organismo bombea sangre hacia las diferentes partes del cuerpo y entre ellas los riñones. Entonces por ahí que ingresa la arteria renal con los diferentes desechos que ha producido nuestro cuerpo y esos desechos llegan hasta el glomérulo renal, ¿no? Ahora, si tú te acuerdas también, el glomérulo renal tiene capilares fenestrados, tiene huequitos, tiene pequeños orificios y pequeñas rejas de filtración. Por ellos van a empezar a filtrarse los diferentes elementos del plasma sanguíneo, no de la sangre, porque no pasan ni glóbulos rojos, blancos, ni plaquetas, porque son elementos muy grandes. Se filtra básicamente el plasma sanguíneo. ¿Y qué es lo que no puede pasar del plasma sanguíneo? Las proteínas, porque también son muy grandes, ¿ya? Entonces se considera que viene la filtración. Eso es lo que tienes que considerar para ello. Ahora, puedes filtrar agua, sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, hierro, zinc, magnesio, glucosa, aminoácidos, desechos, urea, ácido úrico, creatinina. Entonces van a filtrarse cosas buenas y cosas malas también, ¿no? Desechos, cosas que sirven para el cuerpo y cosas que ya no sirven. Entonces, ¿qué pasa, chicos, chicas, cuando se filtra todo eso? Eso va a formar parte de la orina y se va a expulsar al exterior. Pero vas a botar todas las cosas que son buenas, por así decirlo, lo que es necesario todavía para el cuerpo. No. ¿Qué haces entonces? Recuperas. Ahí viene el segundo proceso, que es la reabsorción. Recuperas desde la porción tubular
¿no? ¿Hacia dónde? Hacia los capilares peritubulares. Y si hubo algún desecho que no se filtró del glomérulo a la cápsula de Bowman, de repente ese desecho sigue avanzando, avanzando, ¿qué puede hacer? Secretar de los capilares peritubulares hacia la porción tubular, ¿no? Esto ya hemos hablado con anterioridad cuando hemos descrito un poquito de la nefrona, ¿no? Es lo que marcamos entonces, chicos, chicas, para ese detalle. Empezamos entonces, mira, la filtración, ¿no? La filtración en este caso se da del glomérulo a la cápsula de Bowman. Esa es pregunta también bastante interesante, el orden, de dónde a dónde, el sentido, de dónde a dónde va a ir. Entonces marcan ahí, va del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, ¿no? Ahora, para que se pueda filtrar, ¿qué es necesario? Presiones, diferencia de presiones. Ahí vienen las presiones glomerular, presión oncótica y presión capsular, ¿no? La presión glomerular clásicamente es la presión que ejerce la sangre a nivel del glomérulo. Y recuerda que el glomérulo tiene fenestras. Entonces, mira, por acá es evidente que llega gran cantidad de sangre y por acá sale poquita cantidad de sangre. ¿Qué pasa entonces con el exceso? Genera una fuerza y una presión que hace que el plasma sanguíneo salga por los poros o las rendijas de filtración del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. ¿Cuánta es esa fuerza? Bueno, en realidad no es fuerza, sino presión. ¿Cuánta es esa presión? 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de mercurio a favor de la filtración, ¿no? Pero hay otras presiones que se oponen, entre ellas la presión oncótica. Mira, recuerda que la presión oncótica era ejercida por las proteínas. Las proteínas le decían, agua, no te vayas, ven, ven, quédate, quédate, ¿no? Y la proteína, como no puede filtrarse porque es muy grande, tiene que seguir el camino. Y mientras se va, se lleva algunas moléculas de agua. Le dice, agua, ven, ven, no te vayas, ven. Y entonces se lleva las moléculas de agua. ¿Cuánto es esa presión que está en contra de la filtración? Clásicamente 32 milímetros de mercurio. Como está en contra, le vamos a poner con signo menos, ¿no? Entre paréntesis. Eso es lo que vamos a marcar para ello, ¿no? Y luego la cápsula de Bowman también ejerce una resistencia. Dice, no, ya no quiero filtrar, ya no quiero que me estés llenando. Así va a empezar a hablar la cápsula de Bowman. Bueno, no hablar, sino a resistir la cápsula de Bowman. Es como cuando tienes un globo nuevo y le empiezas un globo común y silvestre, por si acaso, ¿ya? Y le empiezas a inflar. Al inicio se resiste, igualito, la cápsula de Bowman se resiste. ¿Cuánto es esa presión que está en contra de la filtración? 18 milímetros de mercurio, ¿no? Si haces un balance, la presión neta o presión efectiva de filtración, clásicamente 60 menos 32, 28, menos 18, 10 milímetros de mercurio. Algunos textos aparecen como 55, 30 y 15. También es en este caso equivalente. 55 menos 30, 25 menos 15, 10. ¿Ya? También puedes considerar esos valores. Y ya está. Eso es lo que marcas para ello. Pregunta, ¿qué cosa es esto que has logrado acumular acá? Pues sobre eso es la orina. ¿Ya? Puede ser, ¿es la orina primaria? Sí, puede ser, pero tiene un nombre clásico, se le conoce como ultrafiltrado. Lo que se ha acumulado acá en la cápsula de Bowman es el ultrafiltrado. Es parecido al plasma sanguíneo, porque se forma a partir del plasma sanguíneo, solo que no tiene las proteínas que posee el plasma sanguíneo. En este caso, el ultrafiltrado se parece al plasma sanguíneo, pero con menor cantidad de proteínas. O si quieres, menor cantidad de proteínas que el plasma sanguíneo, ¿no? En realidad escasa o nula cantidad de proteínas, ¿no? ¿Y cuánto formo de ultrafiltrado? ¿Cuánto voy a empezar a filtrar por día? Se considera que más o menos son 180 litros por día, 180 litros por día. Alguien va a decir, pero profesor, 180 litros por día, 180 litros de orina, en realidad no es eso, pues ni que tuvieras manguera de bombero, ¿no? Ni así todavía, ¿no? ¿Qué se debe de considerar? Que recuerda que así como filtras, también reabsorbes, también recuperas. Entonces ahí va el detalle interesante, ¿no? Filtras 180 litros por día. Pregunta examen. Solo que lo más común no es ponerle en litros por día, sino en mililitros por minuto. ¿Cuánto es la tasa de filtración? En mililitros por minuto. 5 al cubo. ¿Cuánto es eso? 125. 5 por 5, 25 por 5, 125. 125 mililitros por minuto, ¿no? Y eso es lo que marcas entonces para esa característica de la filtración. Eso para la filtración, ¿no? Eso para la filtración. Continuamos y vemos ahora algo de la reabsorción. Chicos, cuando hablamos de la reabsorción, se debe de considerar que en la reabsorción vas a recuperar gran cantidad de los productos que con anterioridad habías filtrado, ¿no? Entonces vas a decir, agua, no, no te puedes ir, te tienes que quedar. Sodio, tú también te quedas. Bueno, una parte te vas, pero otra parte se queda. No, glucosa, aminoácidos, no, ustedes no se pueden ir, tienen que quedarse. Entonces tienes que reabsorber. ¿De dónde a dónde? De la porción tubular hacia los capilares peritubulares, ¿no? Eso es lo que marcamos entonces para esa característica. Que reabsorbe muchos productos, pero nos interesa ahorita el agua, la glucosa y los aminoácidos. Es lo que nos va a interesar por ahora.
Se reabsorbe el 99% del agua. 65% adivina, ¿dónde? En el que tiene microvellosidades. ¿Quién era? El túbulo contorneado proximal, que tenía epitelio simple y cúbico con microvellosidades. 65%, la mayor cantidad. Mientras más te alejas, menos vas a absorber. En el ACG, el 15% más o menos, túbulo contorneado distal un 10%, hasta llevas 90%. Y entonces dice, falta 10 para completar el 100. No, tienes que dejar una pequeña parte para que se vaya con la orina. Entonces refieres que el 9%, algunos dicen 9.3%, se reabsorbe en el túbulo colector. Sumando todo, ¿cuánto reabsorbes de agua? 99, o según el otro valor que hemos dicho, 99.3%. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a señalar a continuación? Lo que tienes que decir ahora es, pues, si reabsorbes 99%, ¿cuánto te queda para la orina? 1%. 1% de 180 litros por día, ¿cuánto será? 1,8 litros por día, 1,8 litros de orina por día. Entonces eso es más lógico, ¿no? Gracias a la reabsorción, ¿no? Ahora, si tienes glucosa y aminoácidos, ¿tú los vas a dejar escapar, que se vayan, que se vayan, que se vayan? No, tanto trabajo te ha costado conseguir todo eso, no lo vas a dejar escapar. ¿Qué haces? Lo reabsorbes, lo recuperas. En una persona sana se reabsorbe 100% de glucosa y aminoácidos. ¿Dónde? En el que tiene microvellosidades. ¿Quién es? El túbulo contorneado proximal. Una pregunta común es esta. ¿Dónde se reabsorbe el 65% de agua y el 100% de glucosa y aminoácidos? En el túbulo contorneado proximal. Nada es lo que tienes que mencionar para ese detalle, jovencito, futuro cachimbito y cochimbito. ¿no? Es lo que marcas para ello. Bueno, seguimos con esto y marcamos que hay algunas hormonas que participan en este proceso. ¿Qué hormonas van a ser? En este caso la ADH, también llamada vasopresina. ADH de H2O. ¿Qué hará? Aumenta la reabsorción de agua del H2O. La ADH aumenta la reabsorción de agua, particularmente a nivel de túbulo contorneado distal y también de los túbulos colectores. ¿no? Es lo que tienes que mencionar. La aldosterona, que ya hemos visto con anterioridad en sistema renina-angiotensina, aldosterona. ¿no? ¿Qué hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de NA. ¿Quién es el NA? El sodio. Aumenta la reabsorción de sodio a nivel renal. ¿no? Entonces, eso es lo que marcamos, chicos, chicas, para ese detalle de la reabsorción. Finalmente tenemos la secreción. Cuando hablamos de la secreción en realidad es bastante amplio y complejo. ¿no? Por ahora quedémonos con lo siguiente. ¿Qué vas a secretar? Generalmente compuestos con característica ácida. Hidrogeniones, ion potasio, ¿no? También en este caso el amonio, ¿no? Así como algunos otros desechos. Por ejemplo, puedes eliminar urea, creatinina, ácido úrico, que aparte de ser filtrados, también pueden ser secretados. ¿no? Y otro interesante son los fármacos. Por ejemplo, cuando consumen penicilinas para una infección urinaria, la idea es que se secreten de manera íntegra a nivel de la orina para que la orina llegue a la vejiga o bueno, llegue a las vías urinarias, incluido la vejiga, la uretra y pueda actuar sobre los gérmenes que están causando esa infección urinaria. Entonces, en ese caso tiene una utilidad, ¿no? Bastante especial, ¿no? Eso es lo que marcamos entonces, chicos, chicas, para ello. Preguntas clásicas comunes hasta el momento son estas, pues. ¿Cuánto es la tasa de filtración? 125 mililitros por minuto. ¿no? Las presiones también les han preguntado alguna vez, pero es mucho más común esta pregunta. ¿Cuánto es la tasa de filtración? 125 mililitros por minuto. ¿no? 125 mililitros de ultrafiltrado por minuto. Que recuerda que se parece al plasma, pero con menor cantidad de proteínas. Otra pregunta clásica que es la siguiente, ya les mencioné. ¿Dónde se reabsorbe 65% de agua? Túbulo contorneado proximal, el que tenía microvellosidades en el TCP. Otra pregunta clásica común y silvestre, chicos, chicas, es ¿dónde se reabsorbe glucosa y aminoácidos? También túbulo contorneado proximal, porque tiene sus microvellosidades. ¿Y qué porcentaje? 50%, 70, 80, 90%, 100%. 100%, 100%. ¿No es lo que tienes que mencionar para ello? ¿no? Esto es sencillo, la ADH para el H2O, la aldosterona para el NA, para el sodio, para aumentar la reabsorción de estos productos que son bastante interesantes. ¿no? Bueno, hasta ahí marcamos entonces esto. De la secreción, casi no les han preguntado, si es que les han preguntado, creo que no les han preguntado, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces, chicos, chicas, esas características especiales. Finalmente, ¿qué has obtenido después de haber filtrado, reabsorbido y también secretado? La orina. Entonces, la orina tiene ciertas características especiales. ¿Cuáles son esos detalles para la orina? La orina, para empezar, se considera que tiene un volumen de producción. ¿no? ¿Cuánto se produce por día de orina aproximadamente? Entre 1 a 1.5 a 1.8 litros de orina por día. Eso es lo que conocemos como diuresis. Profesor, pero yo tengo mi amigo que orina harto, que tiene diabetes insípida, tiene diabetes mellitus.
No, 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 para consumiendo harta agua. Ah, tiene potomanía. Ya, de repente tiene una potomanía, pues que consume harta agua. Así se le llama, ¿ah? ¿Ya? Es lo que mencionan entonces para ello. ¿Cómo se llama en realidad cuando eliminas gran cantidad de agua? Más de 3 litros referencialmente. Poliuria, bastante. Poli es bastante, ¿no? Bastante urina, poliuria, bastante orina, ¿ah? Ahora, cuando es poquito, menos de 400 mililitros por día, clásicamente se conoce como oliguria. ¿Qué es oligo? Poco. Uria, orina. Poca orina. Oliguria, menos de 400 mililitros. Y cuando es muy poquito, que de repente casi no se nota ni se ve, o sea, menos de 100 mililitros, a eso se le conoce como anuria. ¿Qué es an? Sin orina. Técnicamente es sin orina, pero en realidad no es que sea sin orina, sino es que es muy poquito, ¿no? Que aparentemente no existiera esa orina, ¿no? Ahora, ¿qué pH tiene la orina? Un pH característico entre 4,6 hasta 8. ¿No? Normalmente en la mayoría de personas, de acuerdo a su dieta, ya les comenté con anterioridad, ¿no? De las carnes y carbohidratos, tiene una orina con gran cantidad de productos ácidos. En este caso hacen que la orina sea con tendencia hacia la acidez, ¿no? Pero puede ser que la orina sea neutra también 7 o un poquito alcalina, dependiendo de la persona y sus características en cuanto a su alimentación, actividad y demás, ¿no? Es lo que marcamos. De manera general, el promedio del pH de la orina, ¿cuánto es? 6. ¿Y eso qué es? Ácido. No es lo que marcas para ello. ¿Qué color tiene la orina? El color es clásicamente amarillo. Alguien me va a decir ámbar, posor, pero cuando mi orina está muy concentrada, cuando no he tomado mucha agua y he estado consumiendo bastante sales y todo ello, bueno, ahí se va a hacer en este caso cada vez más oscuro y más oscuro, ¿no? Incluso llegando a parecerse un color marrón o rojizo, ¿no? Es lo que tienes que mencionar para ello. ¿Quién es el que le brinda el color a la orina? La urobilina. ¿Y quién le brinda el color a la bilis? La bilirrubina. Y al estiércol, a las heces, estercobilina. Y a la orina, la urobilina. ¿No? Es lo que tienes que mencionar para ello. Alguien te va a decir, pues ahora el urocromo, yo he leído el urocromo, ya está bien, no está bien. Dependiendo, cómo hayas revisado tus preguntas. ¿no? Por ejemplo, acá en nuestra queridísima UNSAC, ¿no? Se refiere pues que la pregunta clásica era esta, ¿no? Una de las clásicas era esta. ¿Quién le brinda el color a la orina? Urobilina, estercobilina, bilirrubina, biliverdina, hemoglobina. Respuesta, urobilina. No había otra opción, ¿no? Pero si aparecen otras alternativas como urocromo y urobilina, ¿qué escoges? Urocromo. El que le brinda el color amarillo es el urocromo. La urobilina en realidad le brinda un color marrón, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Entonces siempre tienes que adaptarte y adecuarte a las preguntas y a las alternativas que te proponen, ¿no? Pero de manera general, ¿ya? Para acá nuestra UNSAC aparecía comúnmente urobilina, ¿no? Aparecía urobilina. Ahora, si aparecen los dos, urobilina y urocromo, ¿quién le brinda el color? Urocromo. ¿no? Ahí sí escoges urocromo, ¿no? Profesor, pero si me dicen color amarillo, igual urocromo. Y si me dicen color marrón, ahí sí, urobilina, ¿no? Es lo que tienes que marcar. Muy bien, hasta ahí ese detalle. Si hablamos de la composición, chicos, chicas, se refiere que el mayor componente es agua. 97% va a ser agua y 3% van a ser solutos. Diversos solutos, ¿no? Sodio, potasio, cloruro, bicarbonato, hidrogeniones, amonio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y lo que más nos interesa, jóvenes o jóvenes, son los metabolitos orgánicos que han derivado, en este caso, de la degradación de componentes orgánicos. ¿De quiénes? De proteínas, de ácido úrico, perdón, de ácidos nucleicos y también se considera incluso de la actividad muscular, ¿no? Es lo que tienes que mencionar. Entonces, acá la pregunta clásica es esta. ¿Cuáles son los metabolitos o los desechos nitrogenados que ha generado nuestro organismo? Urea, ácido úrico y creatinina. ¿De dónde deriva la urea? Ya hemos visto en digestivo, deriva de la degradación de proteínas. Recuerda que las proteínas se degradaban, generaban un desecho que era el amonio, el amoníaco que se ioniza a amonio. Ese amonio era un demonio, entonces lo mandaban a dónde? Al hígado y el hígado los juntaba de la manito y los convertía en urea. ¿Quién fabrica urea? El hígado. Pero luego, ¿por dónde se filtra y por dónde se va a eliminar? Se filtra por el riñón y se elimina a través de la orina. ¿no? Entonces, ¿de dónde deriva la urea? De la degradación de proteínas. El ácido úrico de la degradación de ácidos nucleicos, de las bases púricas de los ácidos nucleicos. Las bases nitrogenadas, en este caso las púricas, particularmente derivada en este caso o presente a nivel de los ácidos nucleicos. ¿Quién tiene gran cantidad de ácidos nucleicos? En este caso las carnes. Aquellos que se dan sus banquetes con harta carne y harta bebida, alto alcohol. En este caso acumulaban mucho ácido úrico en su cuerpo. El riñón no era capaz de botarlo todo de manera rápida. Entonces se acumulaba en las articulaciones y producía una enfermedad llamada gota, ¿no? que en algún tiempo se llamó enfermedad de los reyes, porque ellos se dan sus banquetes y entonces eso es lo que marcan para ellos. ¿no? Ácido úrico deriva de los ácidos nucleicos.
Ah, ¿y por qué en la carne? Que es músculo estriado, múltiples núcleos con hartos ácidos nucleicos, ¿no? Es lo que refieren para ello. Otro, la creatinina. El músculo tiene una molécula de almacenamiento, una molécula de reserva energética. ¿Quién es? La fosfocreatina o simplemente creatina, ¿no? ¿Qué hace entonces la fosfocreatina o creatina? El músculo empieza a hacer actividad de repente así de sorpresa. ¿Y qué es lo que ocurre? El músculo echa mano de la fosfocreatina. Empieza a aprovechar en este caso los ATPs que ha almacenado y rompe esos enlaces y obtiene la energía. Pero queda un desecho. ¿Cómo se llama el desecho? Creatinina. Entonces ese detalle importante, ¿ya? ¿Cómo se llama el metabolito presente en la orina derivado de la actividad muscular? No de la degradación muscular, ¿no? Sino de la actividad muscular. ¿Quién será? En este caso es la creatinina o creatina. Creatinina, eso es lo que marcas para ella, ¿no? Profesor, pero usted ha dicho que las carnes, cuando degradas, sí, también puede ser el ácido nucleico de las carnes, cuando comes carne, no es cuando haces actividad física, entonces ten cuidado con eso, ¿no? Muy bien, hasta ahí entonces, jóvenes, jóvenes, esa parte. Seguimos entonces, y así como hay componentes muy normales, también hay componentes anormales, ¿ya? Por ejemplo, en la orina no debería haber glucosa, no debería haber proteínas, no debería haber albúmina, que es una proteína muy particular, muy especial, no debería haber en este caso eritrocitos, ¿no? Glóbulos rojos, que son parte de la sangre, no debería haber pus, ¿no? Lípidos, entonces eso es lo que tienes que mencionar. Por ejemplo, acá sería glucosuria, ¿no? Por ejemplo, un diabético, ¿no? O acá una proteinuria, o una albuminuria, o una hematuria, por ejemplo, en este caso en una lesión a nivel de las membranas glomerulares, ¿no? A nivel renal, ¿no? O presencia de pus, sería una piuria en este caso, posiblemente, digamos, en una infección urinaria, digamos, ¿no? En todas las infecciones no, por ejemplo, en una gonorrea, digamos, ¿no? Puedes encontrar este proceso, ¿no? Entonces, así hay varios componentes anormales, ¿no? Pero es clásico hablar de glucosa, proteínas, albúminas y sangre o eritrocitos que no deberían estar presentes en la orina. ¿Eh? Muy bien, eso es lo que marcamos entonces, chicos, chicas, para esta orina. Hasta ahí entonces marcamos esas características generales de la orina. ¿Eh? Muy bien. Eso es en realidad bastante amplio, ¿no? Ahorita estamos haciendo cosas puntuales. Y no solo amplio referirlo en una clase, ¿no? Sino en realidad amplio cuando vayas estudiando un poquito de la carrera que vayas a desarrollar en tu vida, ¿no? Entonces, eso es lo que marcamos para la formación de la orina. ¿Ya? Vamos a ver ahora, finalmente, después de haber visto riñones, que esa orina ya ha sido formada, hay que transportar esa orina. ¿Quiénes van a transportar esa orina? Las vías urinarias. Entonces vamos a ver ahora vías urinarias. Para ello acomodamos la cámara y vamos a ver las características de las vías urinarias. ¿Eh? A ver, ahí se ve más o menos. Ya, ahí creo, ¿no? Un poquito más. Ya, incluso más grande, creo. A ver, vamos a ver. Muy grande. Ya, ahí queda. Ya chicos, entonces, para ver estas vías urinarias, para ver estas vías urinarias mencionamos lo siguiente. ¿Ya? Las vías urinarias son una serie de túbulos y estos túbulos en este caso van a transportar la orina, van a recolectar la orina, van a transportar la orina, van a almacenar la orina y van a expulsar la orina, ¿no? Entonces se considera que estas vías urinarias, chicos, chicas, al ser túbulos o tubos, en este caso presentan una luz y presentan una pared. La pared tiene una mucosa, tiene una capa muscular y tiene también una adventicia. En este caso se considera que esta mucosa es revestida por un epitelio. Eso hemos visto en el primer capítulo, en capítulo de tejidos, en este caso en epitelio, ¿no? ¿Qué epitelio es el que reviste las vías urinarias? A la mayor parte, ¿no? Hay una excepción, la mayor parte de la uretra en el varón y en la mujer no es epitelio, no es urotelio, ¿no? No es el epitelio de las vías urinarias común y silvestre, ¿no? Es otro epitelio, ¿no? Pero bueno, hasta acá, ¿qué epitelio es? Epitelio polimorfo, también llamado epitelio transicional, epitelio polimorfo o epitelio transicional. ¿Ah? Bueno, acá estamos. Eso es lo que tienes que referir para esa característica, epitelio polimorfo o epitelio transicional. ¿Ah? A ver, empezamos por ese detalle. ¿Ah? Finalmente la uretra, la mayor parte va a tener otros epitelios que después vamos a ver. ¿Ah? A ver, mira.
¿Quiénes forman estas vías urinarias? Los que forman estas vías urinarias son los primeros, cálices menores. ¿Por qué es un cáliz menor? ¿Qué es un cáliz? Es una copa. Un cáliz es una copa, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Entonces, ¿cómo se llama la puntita de estas pirámides renales? Solo la puntita, esa frase. Ya, ¿cómo se llama? Solo la puntita, se llama papila renal. Pregunta entonces, ¿quién rodea a las papilas renales? Los cálices menores, ¿no? En cada riñón entonces habrán más o menos de 8 a 12 o hasta 18 cálices menores según la cantidad de pirámides renales, ¿no? Luego, cuando los cálices menores se juntan, mira, se juntan, van a formar a estos cálices, que son los cálices mayores. Más o menos en cada riñón hay unos 3, 4 o hasta 5 cálices mayores, ¿no? Y cuando los cálices mayores se juntan, forman a la pelvis renal. Mira, la pelvis renal este que está en azul, como el mar azul, el cielo azul, el príncipe azul, ¿no? Se forma la pelvis renal y la pelvis renal sale del riñón, sale por ese agujero. ¿Te acuerdas cómo se llama ese agujero? Ilio renal. Entonces, ¿cómo se llama ese conjunto de estructuras que entran y salen por el ilio renal? Pedículo renal. ¿Cuál es la vía urinaria? ¿No? Ilio, el hueco, y pedículo, el que penetra, ¿no? ¿Ya? Ilio, el hueco. Y el que penetra, pedículo. ¿No? Pedículo, ¿no? No he dicho otra cosa. ¿No? ¿Cuál es la vía urinaria que forma parte del pedículo renal? La pelvis renal, que también se conoce como bacinete. Alguna vez les preguntaron, ¿la pelvis renal también se llama bacinete? Verdadero. ¿Era para poner verdadero o falso? Era verdadero. ¿No? Y además forma parte del pedículo renal. Tiene forma de embudo y bueno, eso es lo que debes de recordar clásicamente. ¿Qué sigue después de la pelvis renal? Los uréteres. Uréteres. No confundir uréteres con uretra. Esos son dos, ¿no? Los uréteres. Uno derecho y uno izquierdo. Serían la continuación de la pelvis renal. Aunque dependiendo del libro vas a ver otra cosita, ¿no? Algunos dicen que la pelvis renal es la continuación del uréter. Pero bueno, vamos viendo en sentido descendente, según el flujo de orina, esto es lo que tienes que considerar, ¿no? Uréter derecho y uréter izquierdo. ¿Son del mismo tamaño? No, hay uno que es más largo. ¿Por qué? Porque si recuerdas, por culpa del hígado, que estaba en el hipocondrio derecho, bueno, no se ve algo panorámico, pero ya, por culpa del hígado que estaba en el hipocondrio derecho, el riñón derecho está más abajo y el riñón izquierdo un poco más arriba. Entonces, la pelvis renal y el uréter izquierdo, ¿no? Los del lado izquierdo están más altos que los del lado derecho. Y de ahí que llegan a un mismo punto y de tal manera que se considera que este uréter izquierdo es mucho más largo, ¿no? Porque empieza más arriba, porque el riñón izquierdo está más arriba, el derecho más abajo, por culpa del hígado, ¿no? Listo, eso es lo que marcas entonces para ello. Son elementos retroperitoneales, ¿no? Miden más o menos entre 25 a 30, alguien va a decir por ahí 28 centímetros en promedio, ¿cierto? Y el izquierdo es mucho más largo que el derecho, ¿no? ¿Qué más podrías agregar para esto? Bueno, el tercio medio del uréter tiene músculo liso, que no es como el resto de sus amiguitos, que era circular externa y longitudinal interna. Este va a tener ya también una tercera capa muy similar a la vejiga. Va a ser Lisem-Le. ¿Qué es Lisem-Le? Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa. ¿Alguna vez les preguntaron? Un poquito molestosa la pregunta. No tanto así para ustedes, pero bueno, ahí está ese detalle, ¿no? Algo muy interesante, mucho más que todo esto que hemos mencionado, porque esto es lo que les preguntan más, es vejiga y uretra. La vejiga, jóvenes, jóvenes, jovencitos, jovencitas, futuros cachimitos y cachimbitas, la vejiga en este caso, va a ser un receptáculo temporal de orina. ¿Y dónde está ubicado? A nivel de hipogastrio, a nivel de la pelvis, pero no hacia los costados, sino en el medio. Y esa zona del medio, a nivel de la pelvis, se llama hipogastrio. ¿Ah? Está ubicado a nivel de hipogastrio. ¿Y eso es importante? Sí, les preguntan, está ubicado a nivel de hipogastrio. Pero hay un detalle interesante. En el varón y en la mujer, ¿tendrá la misma posición respecto a otros órganos? Ahí tienes que pensar un poquito y decir, oye, la mujer tiene a nivel de la pelvis vagina, también tiene útero, entonces se va a modificar un poco. Se considera lo siguiente, mira, en este caso, un varón adelante tiene la sínfisis púbica, después está la vejiga, más atrás todavía viene en este caso el recto, ¿no? En el caso de las señoritas, la sínfisis púbica, luego la vejiga, luego que viene el útero y la vagina. Y más atrás recién viene el recto. Entonces ahí va el detalle. En la mujer, ¿la vejiga está delante o detrás del útero y la vagina? Está por delante. Cuando la mujer está que se aguanta la orina ahí todo el día, ¿no? Está ahí, ay, me orino, me orino. Nada, está ahí con su vejiga queriendo reventar, que nadie la toque porque la tocan en este caso, ¡puf! Revienta. ¿No? De repente, no me hagan reír, no me hagan reír porque me contraen los músculos abdominales y aprietan y ¡puf! Sale la orina. ¿Qué se considera? Que lo que está ahí adelante es la vejiga, ¿no? Con esa repleta de orina. Y más atrás todavía está el útero y la vagina. O ahí adelante estará el útero y la vagina. No, no está tocando útero y vagina, está tocando la vejiga llena de orina.
Osorio, y cuando estoy embarazada, bueno, ahí cambia un poco, pues ahí va a cambiar. Pero si no está, eso es lo que tienes que considerar, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto puede almacenar la vejiga normalmente? Refieren que a unos 600, 700, 800, algunos dicen hasta 1000 mililitros, de 600 a 1000, en promedio unos 800 mililitros, ¿no? Solo que eso ya es molesto, ya es incómodo, ¿no? Ya quieres botar, ya quieres expulsar, ¿no? Incluso algunos pacientes pueden llegar con unas vejigas tremendas, de repente con unos 5 litros, 6 litros, 7 litros, generalmente abuelitos, ¿no? Que están ahí, no sé qué tengo, ¿no? Y le observan bien, hacen las pruebas necesarias, ¿no? En este caso clínicas y de imagen, ¿no? ¿Y qué observan? Que es su vejiga llena de orina, ¿no? Entonces hay que drenar poco a poco, ¿no? Entonces eso es lo que refieren. Normalmente es entre 600 a 1000, pero hay otro valor que también es interesante, que acá lo estás viendo, de 300 a 400. ¿Qué es eso, profesor? Eso es la capacidad fisiológica vesical. ¿Y qué es eso? ¿Es lo mismo que la capacidad vesical? No, la capacidad fisiológica vesical es la cantidad de orina que debe almacenar la vejiga para despertar el deseo de micción. De repente en este momento tú ya has miccionado, tu vejiga está vacía y ni piensas en la orina, no se te viene para nada en la cabeza la orina. Pero pasa el tiempo y gotea, se forma orina, llega a la vejiga, se acumula, se acumula, se acumula y llega una cantidad, de repente algunas personas desde 50 mililitros, otros comúnmente entre 300 a 400, que se acumula esa cantidad de orina y tú dices, ¡ah! Oye, quiero orinar. ¿Y ahora? Quiero ir al baño, quiero orinar, quiero miccionar. Eso es lo que refieres entonces para ello. Aquella cantidad de orina que despierta el deseo de micción, esa es la capacidad fisiológica vesical, ¿no? Eso es lo que marcamos entonces para ello. Más o menos de 300 a 400 mililitros. Cuando la orina llega a través de los uréteres, gotea, 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 se acumula y luego sale por la uretra, ¿no? Entonces tienes tres orificios. Mira, dos de los uréteres hacia atrás y uno hacia adelante de la uretra. Se forma un triángulo muy especial. ¿Cómo se llama ese triángulo? Trígono vesical o trígono de Liautau. Trígono vesical o también llamado trígono de Liautau. Trígono vesical o de Liautau, ¿ya? Es lo que marcamos entonces, chicos, chicas, para esa característica importante y especial, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos para expulsar la orina? Hay un músculo presente en la vejiga, que es una pregunta clásica de examen. ¿Cómo se llama el músculo presente en la vejiga? Se llama músculo detrusor. No es destructor, ¿eh? Es detrusor. Ese músculo detrusor, que ya les comenté que era Lissemle, longitudinal interna, circulares medias, longitudinal externa, tenía esas características. Ese músculo detrusor, cuando se contrae, en este caso es para expulsar la orina, o sea, para la micción, ¿no? Para la micción. Pero ¿quién estimula la contracción de este músculo detrusor? ¿El sistema nervioso simpático o parasimpático? El parasimpático, ¿no? El simpático te mantiene alerta, atento, en tensión, en huida, en escape. En ese momento no se va a contraer el músculo detrusor, pero sí se va a contraer cuando estés un poco más tranquilo, un poco más relajado, ¿no? Es lo que tienes que considerar. O imagínate las señoritas cuando ven ahí al simpático, ¿no? Ese que se escapó de su sueño y lo están mirando, simpático, su corazón empieza a latir, pum, 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 o de repente sus ojos se dilatan, simpático, ¿no? ¿Se orinarán en ese rato? Para adentro, ya, digamos, ya, pero se orinarán así para afuera, se van a orinar ahí, que roche, ¿no? No se van a orinar, entonces no es el simpático el que estimula la micción, sino el parasimpático, ¿no? Es lo que marcan entonces, chicos, chicas, para esa característica especial, ¿no? Pregunta clásica, esto en rojito, ¿cómo se llama el músculo de la vejiga? Músculo detrusor, ¿no? Cuando se contrae, genera, en este caso, la expulsión de la orina hacia el exterior. El otro detalle, chicos, chicas, el otro detalle también interesante es que alguien va a decir, profesor, pero yo puedo controlar el músculo detrusor, yo puedo decir que deje de expulsar la orina o que se mantenga la orina o que vaya más rápido. En realidad tú no controlas al músculo detrusor, lo que tú controlas son los músculos abdominales que al contraerlo hacen que la orina vaya mucho más rápido. Es como aplastar un globo, ¿no? ¿No? Y la orina sale más rápido. Profesor, ya puede ser, ya, pero y para evitar que salga la orina yo puedo controlar. Bueno, es que no controlas al detrusor, sino controlas unos esfínteres que están a nivel de la uretra. Hay un esfínter, a ver, perdón, esto se ha borrado un poco. Uy, ya, mejor se los leo nomás, ¿ya? O mejor dicho se los menciono. Ya bueno, este de acá se llama diafragma urogenital. Es una capa de músculos, músculos por aquí, músculos por allá, y ¡puf! Se juntan, ¿no? Hacia la parte media, ¿no? Y la uretra atraviesa esa parte. Ahora, a ese nivel hay un esfínter, a ese nivel hay un esfínter. Imagínate una serie de fibras musculares circulares acá, ¿no? Que aplastan a la uretra ¡puf! Y cierran la tubería, cierran el caño y la orina no sale, ¿no? A nivel de la vejiga, en este caso también hay otro esfínter. Las fibras circulares medias del músculo detrusor
a nivel del orificio uretral forman también un esfínter, el esfínter uretral. Este sería el interno y el que está a nivel del diafragma sería el externo. El interno, al igual que el esfínter anal interno, es involuntario y el externo voluntario. Este no lo puedes controlar, pero el externo sí lo puedes controlar, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Entonces, de repente, cuando estás ahí miccionando, ¿no? Alguien te interrumpe, ¿no? Tienes que cortar la micción, aprietas fuerte y entonces estás controlando a ese esfínter uretral externo, ¿no? Ese es el voluntario. Muy bien. Entonces hablemos de la uretra, jóvenes. La uretra, para empezar, no es igual en el varón y en la mujer. En la mujer es mucho más corta, en el varón es mucho más largo, ¿no? Además el epitelio también es algo diferente. Y entonces hay que mencionar eso. Ah, y la función también es particular. En el varón tiene doble función, en la mujer solamente una función, ¿no? Es lo que tienes que mencionar para ello. Mira. La uretra del varón típicamente mide unos 20 centímetros y la uretra de la mujer referencialmente mide unos 4 centímetros. Por ser yo le digo de 4 a 5, de 4 a 6, incluso de 3 a 5. Ya puede ser, ¿no? Pero en algún examen les preguntaron esto, ¿no? Y les dijeron, ¿cuál es la relación en cuanto a las longitudes de la uretra del varón y la mujer? Tenías que tomar esto de referencia, 20 a 4. Haces tu relación, simplificas y te queda 5 a 1. La relación es de 5 a 1, ¿no? O si quieres de 20 centímetros a 4 centímetros. Eso es lo que refieres para ello. Muy bien, ¿no? Seguimos con esto y mencionamos ahora que la uretra del varón, ¿no? La uretra del varón es una vía urinaria y una vía reproductora, porque por la uretra del varón sale orina, pero también sale semen, entonces es una vía urinaria y reproductora. En cambio, por la uretra de la mujer solamente sale orina, entonces la uretra de la mujer solamente es vía urinaria, ¿no? Es lo que mencionas entonces para ese detalle importante y especial. Muy bien, vamos a ver entonces qué partes tiene esta uretra masculina. Bueno, acá está una. La masculina es urinaria y reproductiva y la femenina es solo vía urinaria, ¿no? ¿Qué partes tiene esta uretra masculina? Cuando la uretra sale de la vejiga, en el varón inmediatamente es rodeada por una glándula. ¿Cómo se llama esa glándula? Acá está en color verde con puntitos. ¿Cómo se llama esa glándula? Se llama próstata, ¿no? Y la uretra que atraviesa la próstata se llama uretra prostática. Les preguntaron alguna vez cuánto mide, más o menos de 3 a 4 centímetros, ¿no? Tiene el famoso verum montanum. ¿Qué es el verum montanum? Es una dilatación como una bolita hacia la parte de atrás de la uretra prostática que recibe por los costados a los conductos eyaculadores, que son parte de las vías espermáticas. Imagínate acá los testículos, ya tienen túbulos rectos, red de Haller, tienen conductos deferentes, epidídimo, conductos deferentes, vienen, se juntan con la vesícula seminal, forman conductos eyaculadores y atraviesan, en este caso de atrás para adelante y de lateral a medial, a la próstata y terminan entregándole los espermatozoides de la vía reproductora a la uretra a nivel del verum montanum, ¿no? Es lo que tienes que referir. ¿Qué epitelio tiene? Epitelio polimorfo. Bueno, no viene tanto al caso. Recuerda esto sobre todo, la uretra prostática, más o menos de 3 a 4 y atraviesa la próstata, ¿no? En el varón una mujer. En el varón, pues, la mujer no tiene próstata, ¿no? Es lo que refieren para ello. Pues sorprende un homólogo. Ah, bueno, pero no es pues próstata, ¿no? Es lo que refieren para esto. Luego, que atraviesa la próstata descansa sobre el diafragma urogenital, ¿no? Les he mencionado esto. Y se une el lado derecho con el lado izquierdo a nivel de una membrana. Entonces, cuando atraviesa la uretra esa membrana del diafragma urogenital, a esa parte se le llama uretra membranosa, ¿no? Y la uretra membranosa más o menos es pequeñita, es la parte más pequeñita, es de 1 a 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros. Atraviesa el diafragma urogenital. Este ya tiene epitelio estratificado cilíndrico, ¿no? Esta parte bastante especial, a veces puede haber fractura, no me pregunten cómo, pero puede haber fractura de uretra y ¡puf! ¿Ya? Es común que se pueda romper a este nivel, ¿ya? Listo, eso es lo que refieren para ello. Luego, ¿qué viene en el varón, ¿no? Su mejor amigo ahí, ese que le ha acompañado a cada batalla, una batalla, otra batalla, ¿no? Y siempre han salido victoriosos, ¿no? Contentos, felices, ¿no? ¿Qué se considera? El pene. Entonces, si hablamos del pene, ¿ya? El pene, recuerda que el pene en su estructura interna presenta tres cuerpos cilíndricos, ¿no? Digamos, a ver, se ve. Ya, digamos, ahí está. Tres cuerpos cilíndricos del pene. Uno, dos, tres. Cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. El cuerpo esponjoso se dilata, forma el glande, se dilata y forma el glande, la cabeza del pene. Y dices, el glande es esponjosito, ¿no? ¿Y la uretra por dónde pasa? ¿Por el interior de cuál de estos tres? ¿O por el medio de estos dos o de los tres? No, pasa por el interior del cuerpo esponjoso, hasta el glande y termina en un huequito, ¿no? En el meato urinario, ¿no?
Entonces, la uretra que pasa por el pene se llama uretra peniana. Y como es específicamente por el cuerpo esponjoso, se llama uretra peniana o uretra esponjosa. Uretra peniana o uretra esponjosa. ¿Ya? Como es el glande y también la uretra esponjosita, profesor. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que tienes que considerar para ello. Esta es la parte más larga, ¿no? Referencialmente decimos 15 centímetros. Alguien va a decir, profesor, yo tengo otras medidas. Ya, bueno, pero clásicamente es 15 centímetros. ¿Ya? ¿Qué epitelio tiene? Epitelio estratificado cilíndrico, mezclado con epitelio pseudoestratificado también, ¿no? Pero clásicamente epitelio estratificado cilíndrico, ¿no? Eso es lo que marcamos para la uretra peniana, bueno, y para la uretra del varón. Bueno, acá podés mencionar, ¿dónde termina la uretra tanto en varón como en mujer? En un huequito que se llama meato urinario. En el caso de la mujer, termina por delante del orificio vaginal, ¿no? Por delante del orificio vaginal, ¿no? En el caso del varón, digamos, imagínate, termina por delante de los testículos, ¿no? En el caso de la mujer, por delante de la vagina, ¿no? Bueno, eso cuando vean un poco de reproductor femenino es bastante interesante, ¿no? ¿Dónde va a haber profesor? Bueno, de repente hago un video de ese capítulo y ya veremos más adelante. Pero por ahora, esto es lo que mencionamos. ¿Ya? ¿Cómo se llama el orificio uretral externo? Meato urinario. ¿No? El meato urinario. ¿No? Es lo que tienes que referir para ese detalle. ¿Qué más? El epitelio es estratificado cilíndrico. Y además de ello, el epitelio predominante de la uretra masculina será polimorfo al igual que todo esto o será epitelio estratificado cilíndrico. Estratificado cilíndrico, ¿no? Estratificado cilíndrico. Pues ahorita, ¿cómo era polimorfo? Ya. Bueno, a ver, aprovechando un poquito. El epitelio polimorfo, recuerda, era como un globito, ¿no? Un globo, la pared de un globo. ¿Qué pasa si tú inflas el globo, lo llenas con aire? En esta cosa es con orina. ¿Qué pasa? La pared se hace más delgada, ¿no? Pero si lo vacías, la pared se hace más gruesa. Igual acá, si la vejiga se llena o las vías urinarias se llenan, la pared se hace más delgada. El epitelio se hace más delgado. Tiene menor número de capas celulares, ¿no? Pero ¿qué pasa si está vacía y relajada? En este caso, lo que ocurre es que tiene mayor capas de células, ¿no? Mayor número de capas de células, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Si la vejiga está llena, está estirada, está distendida, en este caso tiene menor capas de células, ¿no? Las famosas células de Dogiel, si se acuerdan lo que hemos visto en epitelio, ya, pues, genial, ¿no? Y si está vacío, mayor número de capas celulares. Es lo que tienes que mencionar. Células globosas o de Dogiel a nivel de la vejiga. Bueno, ¿qué más referimos por acá? ¿La uretra será epitelio polimorfo? No, es epitelio estratificado cilíndrico para el varón y en la mujer estratificado plano, predominantemente estratificado plano. El origen, el inicio, y acá también el inicio, es polimorfo, pero el resto es estratificado plano en la mujer y estratificado cilíndrico en el varón. Además, ¿quién tiene su tubito ahí, pues su cilindro? El varón, ¿no? Estratificado cilíndrico, ¿no? Muy bien. Salvo esta pequeña excepción, esta bolita, este globito que se llama fosa navicular. La fosa navicular tiene epitelio estratificado plano, pero la mayor parte es estratificado cilíndrico. Finalmente, ¿qué pH tiene la orina? Ácido. Entonces, para proteger a la uretra de ese pH ácido, tanto en el varón como en la mujer, existen las famosas glándulas mucosas de Littré, que van a fabricar moco alcalino, protector, para evitar los daños por el pH ácido de la orina. ¿No? Es lo que tienes que mencionar para ello. Profesor, pero si tuviera que escoger varón o mujer, ¿quién tiene más uretra pues, y más glándulas de Littré? El varón. ¿No? Y si tuviera que escoger entre las tres partes, ¿cuál es la parte más larga? Pues la uretra peniana. Eso es lo que marcas para ello. Algunos le agregan una cuarta porción de la uretra. El origen del cuerpo esponjoso es algo dilatado y se llama bulbo del pene. ¿No? Digamos acá estaría algo más dilatado y se llama bulbo del pene. Y en este caso la uretra que pasa por el bulbo del pene, que es el origen del cuerpo esponjoso, en este caso considerarías que es la uretra vulvar. Cambia de dirección, bastante interesante. Viene así, luego cambia y cuando el pene se erecta, ¡puf! ¿No? Adopta esa posición. ¿Ya? Pero bueno, eso ya no viene al caso, simplemente comentarles que algunos consideran cuatro partes, ¿ya? Pero esa cuarta parte en realidad está incluido al origen de la uretra peniana. ¿Ya? Listo chicos, hasta ahí entonces esto que corresponde a este sistema urinario. ¿Ya? Esto es las vías urinarias, ya hemos visto funciones del riñón y ya hemos visto todo lo demás. Si tienen alguna pregunta, algún comentario constructivo, algunos hacen destructivo, ya no importa, hay que entender, ¿no? De repente han sufrido mucha agresión, mucho daño y tienen que volcar eso a la sociedad y al mundo, ¿no? Pero esperemos que cambien y mejoren sus personalidades, ¿no? Bueno, el detalle es que si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenlo ahí en la descripción en la descripción, no, en la cajita de comentarios, ¿ya? Si estás viendo en YouTube, ahí, si estás viendo en Facebook o te has unido al Facebook, ya también ahí puedes
comentar, ¿ya? Bueno, hasta ahí entonces chicos, muchas gracias por su tiempo, atención, por su like. Yo sé que le estás dando like, también por tu suscripción. O pues ya me he suscrito, ya genial si te has suscrito. Entonces muy amables y ya nos vemos la próxima. Después de esto nos toca ver sistema nervioso. Eso adaptándonos al temario de acá de la universidad, ¿ya? De la UNSAC, del Cusco, ¿ya? Antiguamente el temario era un poco más amplio en la parte de anatomía, se veía huesos, músculos, también se veía endocrinos, se veía sentidos, ¿no? Promoción de la salud, ¿ya? Que también es muy, muy bonito, muy interesante y posteriormente, ¿no? Dándonos un tiempo, haciendo un espacio, espero estar grabando esos capítulos también, ¿ya? Por ahora estamos viendo tejidos, también estamos viendo sistema respiratorio, después también hemos considerado digestivo, luego sistema circulatorio, aparato circulatorio, luego urinario y después vamos a concluir con nervioso. Por ahora esto es lo que tenemos, ¿ya? Pero más adelante subiremos más. Bueno, aunque en el canal de YouTube, en este canal de YouTube que estás viendo seguro acá en YouTube, también hay un video de sistema reproductor masculino, ¿no? Bueno, después completaremos con femenino y poco a poco terminaremos todo el curso, ¿ya? Muy amables chicos, ya nos vemos, cuídense, adiós, sigan estudiando y también disfruten de la vida, ¿no? Chao, nos vemos, cuídense.